vamos a ver un tema muy importante, que es las características de la nueva escuela mexicana. Y precisamente aquí se resume el todo, ¿no? El, ¿Cómo se llama el cómo creamos comunidad, tomando como principio precisamente la nueva escuela mexicana. Y aquí, en esta parte, recordar la comunidad al centro, recordar que no se refiere a la comunidad donde se encuentra la escuela, Tepeaca, Cholula, Acatlán, Huauchinango, Puebla, no, sino cómo hacemos comunidades de aprendizaje. Eso es el referente de comunidad, ¿eh? Cómo creamos comunidades de aprendizaje. Entonces, para no confundir esa parte de lo que estamos hablando, pues aquí se encuentra el resumen de todo lo que vamos a ver. Pero vamos por partes, dijera Jack el Destripador. Características de la nueva escuela mexicana es el tema que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar con las 4 características, las 4 condiciones necesarias, según Tomaszewski en el 2004, para el derecho a la educación. Son las 4 A's, que seguramente ustedes han de recordar en algún momento de su práctica educativa, a lo mejor recuerdan estas 4 A's. Estas son 4 condiciones que la autoridad educativa federal, la autoridad educativa local, los planteles educativos nos organizamos, mejor dicho, para crear estas condiciones necesarias para que nuestros alumnos ejerzan ese derecho a la educación que tienen, tomando como principio regulador que es un derecho humano. La educación, entonces, los planteles educativos tenemos que crear condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? No nada más en este modelo educativo, sino anteriormente, de igual manera, tenemos que crear escenarios de participación, escenarios de diálogo, escenarios de democracia, escenarios de cultura de paz, escenarios de participación. Estamos creando condiciones. Cuando nosotros recibimos a los estudiantes, es una diversidad enorme la que recibimos, adecuamos o creamos condiciones de acceso para toda esa diversidad, no al revés. No los estudiantes se adaptan a la escuela, sino la escuela es la que va a crear esas condiciones para recibir esa diversidad y que ejerzan su derecho. Pero bueno, vamos con la primera, la asequibilidad. Les invitamos a que vayan tomando sus notas personales. Al final, si tienen una duda, una pregunta, la socializamos. Y bueno, en asequibilidad, ¿a qué se refiere la palabra asequibilidad? Si ustedes ven la imagen, acá ya estamos deduciendo a qué se está refiriendo, ¿no? Un plantel educativo que tiene que crear esas condiciones eh, para el derecho de toda esa diversidad que recibimos. En especial las minorías o los grupos vulnerables, ¿sí? Es decir, esto implica que nosotros como organización garanticemos el derecho social a una educación gratuita y obligatoria, ¿sí? Anteriormente llegaban estudiantes con ciertas características y lo canalizábamos a otras instituciones, por ejemplo, un CAM, este, nos canalizábamos a otra institución, pero eso ya no lo vemos. Hoy vemos estudiantes con ceguera total, estudiantes con problemas de motricidad, estudiantes con problemas, este, quizás cognitivos, etcétera, y vemos y creamos condiciones, porque es un derecho la educación. Entonces, la escuela debe crear esas condiciones para que ejerzan ese derecho. A eso se va a referir la palabra asequibilidad, a ese derecho de respeto a la diversidad, de respeto a las minorías.
de respeto a los grupos vulnerables. ¿Vale? Accesibilidad. Accesibilidad, la palabra lo dice, ¿no? Creas condiciones de acceso, ¿no? ¿De acceso a qué? A una educación gratuita, inclusiva, para todas y todos los niños, niñas y adolescentes. Creamos condiciones de acceso, de infraestructura, creamos condiciones de acceso metodológicas, por ejemplo, creamos condiciones de acceso hasta actitudinales en nuestra organización. Creamos todas esas condiciones de acceso a la educación y que esta educación sea inclusiva, no nada más para minorías, sino de acceso a la participación de todos y todas, ¿sí? Creamos esas condiciones. Accesibilidad. Aceptabilidad es otra condición, lo que implica, mejor dicho, criterios de seguridad, de calidez que tenemos en, ¿cómo se llama? En la escuela, ¿sí? Entornos donde estén seguros nuestros estudiantes, entornos donde tengan un trato de calidad, de calidez, ¿sí? Y esto pues implica poner en práctica todas esas cualidades profesionales de nosotros como maestros, ¿vale? La aceptabilidad. Adaptabilidad. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto, que es lo que estamos haciendo ahorita en la nueva escuela mexicana, que partimos de la realidad educativa de nuestros estudiantes, identificamos problemas sociales, transformamos esos dilemas, esa realidad de los estudiantes, y bueno, pues creamos precisamente condiciones, adaptamos nuestra organización al contexto sociocultural de los estudiantes, ¿sí? Y pues aquí estamos promoviendo eh, muchos derechos humanos, aparte del derecho a la educación, ¿no? Bueno, son las 4 condiciones necesarias para el derecho a la educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad. ¿Sale? Ahora vamos con las características de la nueva escuela mexicana. La primera característica que tiene la escuela es precisamente la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje, ¿sí? La nueva escuela mexicana coloca al centro la comunidad en los procesos educativos, ¿sí? La escuela ya no lo vamos a ver fragmentada, ya no la vamos a hacer aislada, sino va a ser un espacio de constante interacción con el entorno. Hoy es lo que estamos haciendo, creando comunidades de aprendizaje, ¿sí? La comunidad como núcleo integrador del aprendizaje. Repito, la comunidad no es el lugar donde está la escuela, sino la comunidad de aprendizaje nosotros la hacemos en el salón, el maestro con sus estudiantes, es una pequeña comunidad de aprendizaje. Cuando pone en práctica sus metodologías sociocríticas, por ejemplo, cuando compartimos lo aprendido, que es una de las fases de los proyectos, ¿no? Compartimos lo aprendido. Y el maestro con sus alumnos determinan que van a compartir su trabajo con otros grupos, esa es otra comunidad de aprendizaje. Y en las metodologías sociocríticas es este mismo ejemplo, pero ahora lo hacemos más global, ¿no? Que este trabajo lo compartimos con la escuela en una ceremonia, por ejemplo. Eso ya es una comunidad de aprendizaje también, un poquito más grande. Y traspasamos las barreras de, de la escuela y en nuestro proyecto está que compartimos lo aprendido en una exposición de pintura, por ejemplo, en, en una de las salas de Palacio de Gobierno. Eso es otra comunidad de aprendizaje, ¿no? O viceversa, invitamos a alguien de la población a que nos platique la historia de, de la población donde se encuentra. Eso es otra comunidad de aprendizaje, ¿no?
Entonces, comunidad como núcleo integrador del aprendizaje son esas interacciones que tenemos en estos escenarios, en el salón, en la escuela y en la comunidad, ¿sale? No es la comunidad de Cholula, no es la comunidad de Huejotzingo, no es la comunidad de Tepeaca, no es la comunidad de Puebla. Ese es el contexto donde se encuentra la escuela, ¿sale? Pero la comunidad, la primera característica que debemos de nosotros percibir es la característica de la nueva escuela mexicana es esta, la primera característica, la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje. Y dentro de estos eh, interacciones que tenemos, los principales fundamentos de estas comunidades de aprendizaje está precisamente la comunidad. ¿Quiénes hacemos la comunidad? Pues la hacemos todos y todas, ¿no? Desde los padres de familia, que posiblemente los integremos a esa interacción. Ahora sí, desde el contexto donde se encuentra la escuela, el barrio, el territorio donde se encuentra la misma sociedad, nosotros los docentes, los estudiantes y el personal que trabajamos, nosotros somos esa comunidad de aprendizaje. Partimos, otra característica es que partimos de problemas sociales, ¿sí? La enseñanza debe estar en diálogo con estos problemas sociales. Han de recordar uno de los temas que vimos precisamente de aprender en comunidad, que fueron los fascículos que platicamos en una de las sesiones anteriores. Y en el primer plano, nosotros determinamos el conocimiento de nuestra realidad educativa. Es esta parte, ¿no? Partimos del diálogo donde identificamos problemas sociales, políticos, económicos, en torno a quién, a la escuela, a los docentes o a los estudiantes. En torno a los estudiantes, ¿sí? Conocemos esa realidad educativa que está impidiendo que nuestros alumnos no aprendan, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos estos problemas, va a ser el punto de partida para los siguientes planos, que es el de contextualización, el de codiseño y después el plano didáctico ya en nuestra organización, etcétera. Pero fíjense cómo una de las características es este diálogo cuando nosotros tomamos como fundamento la realidad educativa de nuestros estudiantes, ¿sí? Los problemas sociales. Y cuando nosotros identificamos, se han de acordar, cuando identificamos un problema, cuando lo identificamos, lo problematizamos, conocemos qué es lo que está causando este problema, esta es la realidad, el punto de partida, la realidad de los estudiantes. ¿Y cuál es el paso a seguir? Transformar esa realidad. Y por eso partimos de problemas sociales, transformar esa realidad, ¿vale? Siguiente característica es reconocer, bueno, que nuestros estudiantes reconozcan, mejor dicho, su identidad y su papel que tienen ahora sí en su contexto, ¿sí? Porque ellos en el transitar de educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, al término van a tener ciertas características, ¿no? Y se está moldeando un tipo de ciudadano, y ese ciudadano debe tener identidad ¿con quién? Con su comunidad, ¿sale? Debe desarrollar un sentido de pertenencia, un sentido de, también, que es el siguiente punto, de reciprocidad. Escuela y comunidad, comunidad y escuela. Y este ejercicio es aprender precisamente en comunidad y ver que la comunidad puede fortalecer a la escuela. A veces tenemos mucho miedo, por ejemplo, de integrar a los padres de familia, pero cuando los incorporamos, primero cuando los guiamos, ¿no? Ya lo vimos en uno de los protocolos, que no podemos suponer y mandar tareas a los padres de familia. Tenemos que enseñarles o darles tips, ¿no? Por ejemplo, en uno de los protocolos que vimos, que fue entornos escolares seguros, hay que crear esos talleres para padres y en esos talleres hay que enseñarles cómo. Es decir, no es lo mismo revisen tareas a decirles las características que ustedes quieren que revisen en casa, ¿no? Ya llevan una guía, ¿sí? No es lo mismo dar indicaciones, si el niño escalabra a alguien,
pues los mandamos a llamar y ese día se entera que tiene un manual de convivencia y ese día se entera que le tenían que dar una copia y ese día se entera que tiene responsabilidades y ese día se entera tanto la escuela como los padres que tenías que enseñarle eso a los papás, ¿no? Bueno, cuando creamos comunidades de reciprocidad también, escuela, comunidad, se fortalece, ¿sí? Ese aprendizaje entre comunidad y la misma comunidad fortalece a la escuela. Entonces, no hay que tener miedo de integrar precisamente la participación social. Y otra característica es la diversidad. Nosotros recibimos diferentes generaciones. En esas interacciones hay diferentes generaciones, tanto de maestros como de estudiantes, como de padres de familia. Pero hay un aprendizaje intergeneracional de todos y de todas. Y todos somos actores sociales, ¿sí? Y aprendemos todos de todos. Por ejemplo, en esa diversidad, un punto específico en las metodologías sociocríticas es eh, la tercera fase. Voy a poner como ejemplo de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. La tercera fase dice, nos organizamos. ¿Quién es? Pues esta diversidad, el maestro con sus alumnos, ¿sí? Nos organizamos. Bueno, este principio de diversidad, de interacción de adultos con menores de edad, pues reconoce precisamente que somos distintos y que debemos de ponernos de acuerdo. Y aquí vamos a darle sentido también de territorialidad en esa diversidad, en esas interacciones, porque valoramos pues esa diversidad, valoramos las costumbres de nuestros estudiantes, la lengua, eh, independientemente de donde nos encontremos, los valores, la ideología, etcétera, en esta misma diversidad. Bueno, son características, la primera característica de la nueva escuela mexicana, la comunidad como núcleo integrador de aprendizaje. Otra característica es precisamente la comunidad territorio como un espacio de aprendizaje, comunidad territorio. Ahora sí nos vamos a meter hasta la cocina, ¿no? Vamos a tomar como referente ahora sí el contexto donde se encuentra la escuela. Eh, la comunidad territorio como espacio de aprendizaje, bueno, nosotros tenemos interacciones y podemos echar mano de esas interacciones. Valorar precisamente el aprendizaje como punto de partida, pues el entorno. Y de hecho, eso es lo que estamos haciendo. Otra vez el primer plano, ¿no? Conocemos nuestra realidad educativa, ese va a ser el punto de partida, ¿sí? A partir de esa interacción con el entorno, nosotros reconocemos la influencia que tiene este territorio. Reconocemos factores quizás de desigualdad, de acceso, de condiciones ambientales, de cultura, de ideología, etcétera, y ese va a ser el punto de referencia. ¿Sí? ¿Para qué? Pues ¿para qué me sirve conocer estas características? Pues va a ser el punto de partida para nuestra organización, ¿sí? E interacción, pero de todos, no nada más maestro, el consejo técnico escolar, ¿sí? De igual manera, otra característica, pues las actividades comunitarias, ¿no? Se fomenta que que los estudiantes participen en actividades comunitarias. Y al decir comunitarias, si quitamos estas últimas letras, dice común, actividades comunitarias, ¿sí? Que participen como parte de su formación. Desde el momento en que dice cualquiera de las cuatro metodologías que estamos desarrollando ahorita, la que sea STEAM, ABP, aprendizaje servicio o proyectos comunitarios, los cuatro tienen en sus fases este elemento de organizarse con sus estudiantes. Ahí tenemos esa parte en común. Nos estamos organizando maestros y alumnos, ¿sí? Y ahí estamos creando precisamente actividades comunitarias, ¿sí? Y el punto de partida va a ser precisamente la realidad educativa de nuestros estudiantes. Y en la escuela pues debemos de fomentar precisamente que los estudiantes participen en actividades comunitarias como parte de la formación que están recibiendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque
en algún momento es como el aprendizaje situado. El aprendizaje situado es que impacte en su realidad de los estudiantes. Su realidad inmediata, pues es su casa. Su realidad inmediata es su barrio donde vive. Su realidad inmediata es la calle, la colonia, etcétera. ¿Sale? Bueno, siguiente característica de la nueva escuela mexicana son los principios, 8 principios, ¿sí? Y la segunda característica es el aprendizaje como experiencia formativa. El aprendizaje como experiencia formativa, estamos formando. Y fíjense cómo aquí estos 8 principios eh, son pensados para que precisamente para que participen, no de manera pasiva, sino de manera activa, que ellos mismos propongan, ¿sí? Que ellos construyan, que ellos investiguen, que ellos participen en nuestra organización que tengamos como escuela, como docentes, integrarlos precisamente esa experiencia. ¿Sí? Y bueno, ahorita que vayamos analizando cada uno de los principios, verán cómo pues lo único que se pretende es transformar esa realidad de los estudiantes y hacer una sociedad más incluyente, una sociedad más equitativa, una sociedad enfocada en el bienestar común, en un bienestar de comunidad, ¿vale? Bueno, vamos con el primer principio, que es el fomento a la identidad con México, ¿sí? Está, pues cuando partimos nosotros de la realidad educativa de los estudiantes, pues precisamente nos damos cuenta de esa riqueza que existe en ahora sí, el contexto donde se encuentra la escuela y donde viven nuestros estudiantes. Y si tomamos este primer principio, fomento a la identidad con México, pues hay que fortalecer el sentido de pertenencia, ¿sí? El sentido de pertenencia en primera instancia de donde viven nuestros estudiantes, ¿sí? Que sientan orgullosos de su cultura, que se sientan orgullosos de su historia, que se sientan orgullosos de sus tradiciones, que se sientan orgullosos de toda esa diversidad de su realidad, ¿sí? Ahora traspasamos un poquito más de esa realidad de nuestros estudiantes y lo llevamos a nuestro país, que se va a ser también la finalidad, ¿no? Que se sientan orgullosos de su país, de toda esa diversidad que se encuentra en nuestro país y fomentar, obvio, pues el conocimiento de las lenguas indígenas, de la riqueza cultural, de la soberanía nacional. Ahorita que dije lenguas indígenas, a, al analizar este tema, dije, ya estamos haciendo una barrera los maestros en el campo de lenguajes. En el campo de lenguajes lo estamos limitando a español, artes e inglés, y nos olvidamos de otras dos que están en, en los planes y programas, que es lengua de señas y lenguas indígenas, que sería fabuloso integrarlo en ese campo formativo, aunque me encuentre en Puebla y yo y no hablen mis alumnos una lengua indígena, incorporar estos contenidos y PDAs, por ejemplo, de lengua indígena, para impulsar precisamente este principio, identidad con México, ¿sí? Y acá lo estamos limitando porque no estamos tomando 3 disciplinas. Sí, y eso a título personal, pues cuando estábamos analizando esta bibliografía para compartírselas, dije, híjole, como a lo mejor estamos ahí errando, ¿no? Estamos hablando de diversificar, estamos hablando de ese principio de inclusión, estamos hablando de ese principio de identidad de nuestro país y a lo mejor estamos limitando porque nada más nos estamos basando en 3 disciplinas. Pero bueno, ese fue un plus, nada más fue una reflexión. Otro principio es el de responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana es el promover esa participación activa y consciente en la sociedad. Estamos creando comunidades de aprendizaje y ahí es donde va a adquirir sentido, ¿no? En la participación de los estudiantes. Nuevamente me voy a las metodologías sociocríticas. Nos organizamos, ahí estamos fomentando la
participación de todos y de todas. Y ahí estamos haciendo responsables a nuestros estudiantes que en un futuro van a ser ciudadanos, ¿no? Son conscientes que son parte de ese núcleo, ese microcosmos, que es la comunidad de aprendizaje en el salón, son conscientes de que deben de tener una participación activa, porque son parte de un proyecto, y pues busca precisamente esa participación de todos y todas, y busca que nuestros estudiantes en un futuro sean ciudadanos más críticos, más responsables, más comprometidos con su comunidad, con el país, con su entorno, y es parte de su formación, ¿no? ¿Qué debemos de hacer o cómo lo hacemos? Creando condiciones en nuestra escuela de acceso, adaptando mi metodología, por ejemplo, para que participen todos, ¿no? ¿Y cómo participan todos? Pues mis actividades, bien sencillo, pues deben de ser de trabajo en equipo, de colaborativo. Ahí ya estamos haciendo participación, estamos todos responsabilizándonos, ¿no? Eh, Eso se pretende, ¿no? Promover una participación activa y consciente de que son parte de la sociedad y en un futuro van a ser ciudadanos. Pero ¿cómo lo vamos a fomentar? Creando condiciones, creando escenarios de participación. Como uno de los protocolos dijimos, hablamos de democracia, la democracia pues se vive. La democracia no es nada más presentarles el concepto, esto es democracia, ¿no? Sino lo deben de vivir creando escenarios de democracia, donde tomen decisiones. Y entonces ahora sí están viviendo la parte de democracia, porque están considerando a todos y a todas y están tomando decisiones, ¿no? Algo similar. ¿Cómo creamos escenarios de responsabilidad? Pues precisamente en ese trabajo colaborativo. ¿Qué tipo de actividades debe de tener mi disciplina? De colaboración, de trabajo en equipo. Son parte de un proyecto que se lo vemos más allá, son parte de una sociedad, un microcosmos que es su salón, pero también son parte de la escuela y también son parte de su comunidad y lo llevamos más allá y traspasamos. Hacerlos que se sientan comprometidos por algo en común, por eso es comunitario, común, por algo en común. ¿Qué va a ser ese común denominador? Pues sus proyectos escolares que van a tener, ¿no? El siguiente principio tiene que ver con la honestidad. La honestidad como comportamiento esencial para el cumplimiento de la responsabilidad social. ¿Sí? No es que nuestro expresidente Andrés Manuel hablara todos los días en la mañanera, soy honesto, etcétera. No, la honestidad en los planes y programas, en esos principios, en este aprendizaje como experiencia formativa, pues nos lleva a cambiar comportamiento, porque la honestidad es un comportamiento esencial que busca formar ciudadanos más responsables, responsables, pero no en lo individual, sino en lo colectivo, responsables en lo social, ¿no? Y entonces la escuela pues debe crear condiciones para fomentar la verdad, para fomentar la transparencia, para fomentar la ética en todas las acciones que se hagan. La honestidad lo vamos a conseguir como un valor clave para el desarrollo de una sociedad más justa, más equitativa. Y nuevamente, ¿cómo creamos un escenario de honestidad? Precisamente, les ponía un ejemplo, ¿no? De sociedad de alumnos, al hablar de un principio de transparencia. ¿Por qué nos llevamos este órgano de gobierno a que rinda informe sociedad de alumnos de sus acciones que están haciendo cada mes? Ya estamos aplicando un principio tan sencillo como la honestidad. ¿Dónde lo estamos aplicando en nuestros proyectos? En las últimas fases, en los últimos momentos de nuestras metodologías sociocríticas, está el compartimos lo aprendido, ¿no? Y luego, la última fase, analizamos, ¿sí? Y bueno, ahí estamos aplicando un sentido de transparencia, ¿sí? Un sentido de ética, de todo lo que hicimos, ¿no? Porque no nos vamos a mentir a nosotros, de todo nuestro proyecto que nosotros fuimos haciendo, pues vamos valorando precisamente los procesos que nosotros hicimos, pero lo hacemos en colectividad.
¿sí? Y fíjense aquí cómo va a cambiar el sentido de la misma evaluación, porque estamos valorando el trabajo de todos y de todas, ¿no? Y estamos tratando de transformar esos comportamientos para ser ciudadanos más responsables, con un principio tan sencillo que es la honestidad, ¿vale? Y otro ejemplo de cómo podemos promoverlo, pues con el ejemplo, los docentes, ¿no? Principios de honestidad. Queremos un, una escuela más, más honesta, ejemplo, en la cooperativa, ¿no? Pues tenemos que hacer nuestras guardias, ¿no? Puedo hacer un ojo al gato y otro al garabato, pero llega el maestro Gandaya, que pues como es maestro, se mete a la fila, y pobre de nuestros estudiantes, ahí están formados todos, ¿no? Y el maestro o maestra Gandaya se mete a la fila, pues porque nada más tiene 20 minutos, ¿no? O peor aún, el director o la directora, pues que hasta le mandan su desayuno a su oficina, ¿no? ¿Qué privilegios? Principios de ética, ¿no? Tan sencillo, todos y todos participamos, porque estamos tratando de tener una sociedad más justa y más equitativa, ¿no? Entonces participan, pues va el director y se forma igual que todos, va el maestro y la maestra y se forma igual que todos, y los alumnos. Y miren, en las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y tenemos siempre la oportunidad de crear escenarios de todo lo que estamos platicando, ¿no? Tan sencillo como un ejercicio en la hora de receso, ¿no? Ahora, si lo llevamos a nuestros proyectos que estamos haciendo con los estudiantes, desde la forma en cómo nos organizamos hasta cómo difundimos lo que aprendimos, ahí está un sentido de transparencia al difundir lo que aprendimos de nuestro proyecto, ¿no? Ahí estamos compartiendo con todos, a ojo de toda la comunidad, ¿vale? Siguiente principio, transformación de la sociedad. La transformación de la sociedad, pues habla precisamente de ese sentido de colaboración. ¿Sí? La escuela, pues debe de ser un escenario, un espacio donde los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, aprendan a ser solidarios, aprendan a participar, pero que tenga sentido su participación. ¿Cuál es el sentido? Pues mejorar su comunidad, es decir, transformar su realidad. ¿Sí? La participación que queremos de ellos es transformar esa realidad, transformación de la sociedad. Vean cómo adquiere ya sentido lo que hemos platicado, ¿no? Identificamos la realidad de nuestra escuela y la realidad educativa, que son dos principios distintos, ¿eh? Realidad de la escuela, que es algo más global, que son problemas como la violencia, como la drogadicción, como los embarazos, etcétera. Eso nosotros lo podemos englobar bastante bien en nuestro programa de mejora continua. Y la realidad educativa que empata en cómo se limita el, el que nuestros alumnos no aprendan, ahí vamos a partir de esa realidad para el plano didáctico, ¿sí? Para nuestra organización. Pero ambas realidades tienen un sentido, ¿cuál? Transformar esa realidad, transformar esa realidad. Y este principio a eso se refiere. La escuela debe ser un espacio de participación, un espacio de trabajo en equipo, un espacio de solidaridad. Esto ya lo habíamos platicado en un protocolo, la solidaridad, ¿no? La solidaridad pues, se vive, no tiene que pasar una tragedia para que ese día nos sintamos hermanos y hermanas. No tiene que temblar para que ese día nos solidaricemos. No tiene que fallecer alguien para que ese día nos solidaricemos. La solidaridad se vive. ¿Y cómo se vive? Pues en nuestras metodologías está. La tercera fase está ahí, el tercer momento de un proyecto es nos organizamos. Ahí estamos ya trabajando en comunidad, ¿no? Y ahora las actividades, ¿cómo van a ser? En equipo, en colaborativo. Ya, ahora sí le estamos dando sentido a nuestras actividades y estamos promoviendo a trabajar en escenarios solidarios y de participación, ¿vale? Siguiente punto que es el respeto a la dignidad humana. A partir de nuestra organización se promueve una educación que garantice la igualdad de derechos.
y de oportunidades, que garantice la igualdad de derechos y oportunidades. En esa diversidad que nosotros tenemos y que recibimos, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, pues hay que crear escenarios de respeto a la otra persona, que haya un escenario libre de discriminación, reconocer el valor que tiene la otra persona e integrar a todos y a todas en las actividades. Ya estamos ejerciendo este principio de respeto a la dignidad, ¿no? Promover escenarios que garanticen la participación, promover escenarios de igualdad en derechos, promover escenarios de igualdad de oportunidades. Nuevamente, el maestro o maestra de educación física, no tengo nada en contra de ellos, es que es más fácil el ejemplo ahí, y que tenemos maestros y maestras muy buenos, excelentes maestros, pero a veces vemos, por ejemplo, cómo ponemos barreras, ¿no? No es lo mismo una escolta de puras señoritas que participan en un concurso a hacer un filtro donde previo al concurso todos y todas participaron en una clase de marcialidad, ¿no? Es decir, todos aprenden a marchar, ¿sale? Y de todos y todas sacamos nuestra selección. Y ahora sí, váyanse a concursar, ¿no? Llega la siguiente semana y escolta oficial está ya va a empezar la ceremonia y está mocha. Le falta un elemento. Si nosotros hicimos ese filtro de participación de todos y todas, podemos tomar de primero, segundo, tercero, de secundaria, a cualquier estudiante, alumno o alumna que complemente la escolta, ¿no? Y puede participar sin problema, porque todos participaron en el ejercicio, les creamos el escenario de participación y de igualdad de oportunidades, ¿no? A todos les enseñamos a marchar, ¿vale? Llevándolo un ejemplo tan sencillo de cómo hacer un escenario de oportunidades. Pero nos vamos por la más fácil, llega el concurso, ya hasta sabes quiénes marchan bonito, ¿no? Y esos son los que vamos a mandar. Y nada más nos enfocamos con ellos, con ese pequeño grupo. Y cuando llegue tarde una de la escolta, pues va a salir una escolta mocha. O sea, ahí está tan sencillo el ejemplo de cómo respetar esa diversidad, pero para poder respetar necesitamos crear escenarios donde se valore precisamente a todos y a todas. Todos tienen igualdad de derechos, pero también todos tienen igualdad de oportunidades de participación. Cuando limitamos eso, estamos discriminando, estamos excluyendo, estamos segregando, porque no están participando todos y todas. Vamos en artes, ¿no? Por ejemplo, antes de montar la coreografía para un 10 de mayo, todos y todas ensayaron, vivieron, vivenciaron, no sé, un bailable, ¿no? El que sea, de cualquier parte de la República. Pero todos y todos participaron. Ah, pero solamente un grupo va a estar ese día del festival, ¿no? Pero no limitamos, no segregamos ese derecho de oportunidad de participar. ¿Vale? Ahí estamos desarrollando este principio de respeto a la dignidad, ¿no? Un principio que promueve que en la educación, es decir, todos los actores de la educación, garanticemos igualdad de derechos y de oportunidades. ¿Vale? Vamos con interculturalidad. La interculturalidad fomenta ese respeto y valoración a la diversidad cultural, a la diversidad lingüística, promoviendo precisamente el diálogo de distintas culturas y el aprendizaje basado en un principio rector, la inclusión, ¿sí? El respeto a todas esas culturas que están a nuestro alrededor. ¿Vale? Otra vez, ahí me dio curiosidad eso cuando estaba leyendo sobre las características de la nueva escuela mexicana, el campo nuevamente del lenguaje, dije, ajá, pero sí, en el caso de Puebla, ¿no? Apenas tuvimos academias y el campo estaba constituido con inglés, artes y español. Y ya cuando promovíamos ahí que sean sus proyectos comunitarios y todo lo que estamos hablando de una forma de promover precisamente esta parte cultural, deberíamos de retomar contenidos de
lengua indígena, también, ¿sí? Porque está contemplado ahí como parte de ese campo, ¿no? Y aquí estamos haciendo, o fomentando ese respeto y esa valoración a esa diversidad cultural, ¿sí? Aquí nada más estamos promoviendo a español e inglés, ¿no? Las artes, nada más. Pero bueno, ese nada más fue momento de reflexión. Este principio debe de precisamente promover ese respeto y esa valoración cultural a través del diálogo, ¿sale? Siguiente principio, que es cultura de paz. La cultura de paz, ya lo platicamos, ¿no? Los ambientes que deben de existir, perdón, en las escuelas. La educación debe centrarse en el bienestar integral de nuestros estudiantes. Y para esto, pues hay que crear escenarios para promover la salud emocional, la salud social, cultura de paz, un entorno seguro en la escuela que debe de garantizar condiciones dignas para su aprendizaje, desde el trato hacia nuestros estudiantes, pero no enseñarles la parte conceptual, sino que lo vivan, el trato, ¿no? Y que no estamos yendo a maestro, alumnos, ¿no? Sino que traspase más de eso, enseñarles. Por eso uno de los protocolos que vimos es la resolución de conflictos. Se han de acordar ustedes que se pretende, las dos técnicas de negocio, la negociación y la mediación, van dirigidas a los estudiantes, a los padres de familia, porque les estamos creando ese escenario y estamos enseñándoles a negociar y a mediar. La cultura de paz es un ejemplo ahí, crear condiciones dignas para su aprendizaje. Cuando fomentamos estos principios, tomando ese referente de resolución de conflictos, el entorno donde si le enseñamos cómo negociar cuando tenga un problema, cómo regular sus emociones, cómo cuando pase un problema y no lo sepa resolver con el otro, va a necesitar la mediación de un tercero para poder llegar a un acuerdo donde gane uno y gane otro, donde salgamos beneficiados ambos y sigamos llevándonos como compañeros, como amigos, en ese entorno escolar, bueno, se promueve la cultura de paz, ¿no? Y la educación, la escuela debe centrarse en el bienestar integral de nuestros estudiantes, pero hay que crear escenarios, ¿sí? La salud es, que se pone la salud física, la salud emocional, la salud social, fíjese, salud social tiene que ver mucho con las emociones, las interacciones de todos y todas, ¿sí? Bueno, pero hay que crear escenarios para que se promueva, para que interactúen y seguramente estamos fomentando este principio, estamos creando una experiencia formativa. Nuevamente el escenario de resolución de conflictos. Les enseñamos las dos técnicas, negociación y mediación, y les enseñamos a regular sus emociones, estamos creando una experiencia, ¿no? Cuando pase un problema, ahora nos sentamos, les enseñamos a ver cómo lo vamos a solucionar y precisamente ya cuando venga un dilema dentro de la escuela o fuera de la escuela, nuestros alumnos van a ser capaces de resolverlo, ¿no? Porque creamos un escenario vivencial, ¿no? Bueno, siguiente, el cuidado al medio ambiente. El cuidado al medio ambiente, desarrollo sostenible. Este principio pretende formar conciencia ecológica y responsable en el uso de nuestros recursos naturales, en crear escenarios de educación ambiental que contribuya a la sostenibilidad del planeta. No es lo mismo el mandar evidencia casi al final del ciclo escolar, el pacto con la madre tierra, a que desde el inicio tengamos actividades o nuestros mismos proyectos generemos escenarios precisamente de educación sostenible, ¿sí? Y a lo mejor el día del pacto con la madre tierra estamos concluyendo uno de nuestros proyectos, ¿sí?
que ese día nada más mandamos evidencia, fotografía de que cumplimos. Y es el mismo escenario del 25 de cada mes que nos posamos de naranja todos para una fotografía, porque la tenemos que mandar nuestra evidencia, pero no hay ningún impacto. El cuidado del medio ambiente, pues a través, tenemos, tenemos muchas oportunidades desde nuestras metodologías sociocríticas. El no limitar, eso le toca a biología, por ejemplo. Eso le toca, pues estamos hablando de comunidades de aprendizaje, pues desde nuestros proyectos mismos podemos fomentar esa conciencia ecológica y responsabilidad social para tener la ideología de sustentabilidad. ¿Sí? Bueno, estos 8 principios fomentan, o más bien buscan formar ciudadanos críticos, ciudadanos solidarios, ciudadanos comprometidos con su entorno. Y la educación pues debe priorizar ese bienestar común, vean, comunidad, ese bienestar común de equidad, un bienestar equitativo donde participen todos y todos. Imaginen, llevamos ya casi 3 años, 2 años y más de la mitad que llevamos del ciclo escolar, ya con la nueva escuela mexicana. Imaginemos el alumno que entró ahorita primero de primaria, que ya lleva 2 años con la nueva escuela mexicana, y que estamos fomentando estos principios y que realmente estamos creando escenarios de participación y que realmente estamos creando escenarios de equidad y realmente estamos creando escenarios de colaboración. Este alumno de primero de primaria, en este sexenio, va a pasar con la nueva escuela mexicana 6 años más y lo vamos a recibir en primero de secundaria. Imagínense que si realmente creamos estos escenarios, seguramente cuando esté en mi escuela, en secundaria, los que trabajamos en secundaria, seguramente voy a tener un alumno que sabe tomar decisiones y que sabe solucionar conflictos de manera dialogada. Y vamos a tener un alumno que respeta esa diversidad cultural de sus compañeros y compañeras. Y vamos a tener un estudiante que respete la dignidad de todos. Y vamos a tener un estudiante identificado con su escuela, con sus proyectos, con su contexto, con su país. Y vamos a tener un estudiante responsable de las actividades que haga en la escuela, un estudiante honesto, un estudiante que quiere transformar su realidad educativa. Este experimento, desde lo bonito de que hay una continuidad de un programa, de un plan de estudios, esta que llevamos, van a ser 8 años de la nueva escuela mexicana. Y que podemos ver si realmente creamos escenarios como lo estamos platicando, pues yo creo que vamos a ser testigos de que el tipo de estudiantes que vamos a recibir, esa generación que vamos a recibir, pues va a tener principios bien cimentados, porque lo experimentaron, lo vivenciaron, ¿sale? Vamos con otra característica, la evaluación, esto es importante. La evaluación, vamos a redefinir conceptos que teníamos de cómo evaluábamos antes, ¿no? Recuerden cómo los evaluaban sus maestros o sus maestras anteriormente, ¿no? Recuerden cómo está en la fila, esperando a 10, 20 estudiantes por una firma o por un sello. Hay un video que me encanta donde está un alumno acostado y viendo a todos formados, dice, ¿y todo para qué? Para un sellito. Están formados nada más para un sello. Eso no es evaluación. Sí, eso es algo que se aleja por completo de una evaluación formativa. O recuerden a los maestros que andan cargando libretas y libretas de todos sus grupos y van a echarlos a la cajuela de la escuela, de su coche
para llevárselos el fin de semana para revisar libretas. Y ya cuando se sienta empieza a revisar cuántas firmas tiene su alumno. Eso no es evaluación formativa. ¿Sí? El concepto de evaluación, que es otra característica de la nueva escuela mexicana, la evaluación de los aprendizajes, este, pues la nueva escuela mexicana redefine ese concepto y aleja la evaluación de la medición numérica y lo contrasta para que sea un proceso cualitativo y formativo. Estos escenarios que nosotros implementamos y el escenario de los proyectos, desde el primer momento en que nos organizamos todos en colaborativo para hacer un proyecto, porque el alumno debe de crear el proyecto con el maestro, ¿eh? Ese escenario, este, sería incongruente que al final del periodo tengamos alumnos con 5. Si fue trabajo colaborativo, entonces están reprobados hasta el maestro, porque él fue parte de la colaboración, ¿no? Y por eso se redefine la evaluación como un proceso cualitativo y formativo. Y un referente muy grande es el error, ¿no? Ver el error no como la parte castigadora, sino ver el error como el punto de partida para el aprendizaje también. Y si lo llevamos al escenario personal, se aprende más del error que del acierto, ¿sí? Se aprende más del error, por ejemplo, ustedes como docentes, que pasa un accidente y ese día te acuerdas que tenías que activar un protocolo. Y entonces te haces la pregunta, ¿hubiera este, redactado mi bitácora? ¿Hubiera informado a mi autoridad inmediata? ¿No? Pero ya lamentablemente ya no hubiera, ya no hay hubiera, ¿no? Ya está cesado o cesada, ¿no? Entonces, vean cómo se aprende más del error, ¿no? Ese día dices, sí, no hubiera ido punto por punto del protocolo, pero ya no hay marcha atrás. El error es un punto de partida muy importante en la evaluación formativa, porque es identificar precisamente en el proceso, y en el proceso es todo, de inicio a fin, no al finalizar el proyecto, cuando estoy asignando una calificación o un número, ¿no? Sino en el mismo proceso ir haciendo reflexiones. El ejercicio que se supone que se hacen en los consejos técnicos, ahorita fue un ejercicio reflexivo, ¿no? Donde realmente cuestiones una pregunta esencial es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo, no? Si lo llevamos a un escenario de nuestros estudiantes, el preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Pues porque lo va a aplicar va a transformar esa realidad, va a impactar en su realidad inmediata, ¿no? Por eso la evaluación formativa da un giro por completo a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y en ese mismo proceso, nosotros hacemos valoraciones cualitativas y formativas, ¿sí? Formativas. Y dentro de las principales características que tenemos, pues está la evaluación formativa y reflexiva. Se prioriza la reflexión más allá de la evaluación sumativa, que sí, lamentablemente lo tenemos que hacer, tenemos que poner un número porque tenemos que reportar nosotros una calificación, ¿no? Pero más allá de esa evaluación sumativa y que no se convierta en que la evaluación va a ser la suma de productos, sino la evaluación debe ser un ejercicio de reflexión. Pero un ejercicio de reflexión ¿de quién? Si estamos trabajando en colaborativo, ¿cómo vamos a hacer esas reflexiones? Desde lo individual hasta lo colectivo, ¿sí? ¿Para qué hicimos lo que hicimos? Un proyecto. Y le damos sentido precisamente a esa reflexión. La evaluación tiene esta característica. Se prioriza la evaluación formativa y reflexiva, ¿sí? Aprender de lo que estamos haciendo, reflexionar, analizar, sintetizar, abstraer,
¿sí? ¿Para qué? Pues para tomar decisiones. El docente, ¿sí? El docente le está enseñando a tomar decisiones a los alumnos, ¿sí? Entonces ahí adquiere esa parte formativa y también debe de crear ese escenario de oportunidad de que participe también en la evaluación, autoevaluación. Y también tiene que crear escenario de valorar a sus compañeros, coevaluación, ¿no? Bueno, la evaluación tiene esta característica. Otra característica es que la calificación no es el único medio para aprender o para decir que aprendió. Esa es una evaluación tradicional, por ejemplo, un examen, ¿no? Que le demos más valor a esa parte y eso es lo que sacó. A mis maestros, como cuando era director, les decía, a ver, pues, convénceme, vamos a hacer un ejercicio, convénceme por qué le pusiste 10 a un alumno. Ni siquiera me iba con los que reprobaban. A ver, ahora dices que le pusiste 10 a este alumno, a ver, convénceme por qué le pusiste 10, ¿no? La calificación no es el único criterio de medición del aprendizaje. La evaluación es un proceso de reflexión de lo que estamos haciendo. Y en un proyecto estamos pasando por procesos, ¿no? Estamos etapas, fases y momentos hasta llegar al último, al culminar nuestro aprendizaje de todo un proyecto, ¿no? De ese proceso. En ese proceso tenemos que hacer reflexiones al inicio, durante y al final, ¿sí? Por eso la calificación no es el único medio. La retroalimentación es otra característica. La retroalimentación es un proceso constante, ¿sí? En esas interacciones de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuándo retroalimentamos? De manera permanente. Es como el diagnóstico. ¿Cuándo diagnosticamos? De manera permanente. No lo hacemos al inicio del ciclo escolar. Nuestra realidad educativa, en nuestro programa analítico, ¿cuándo analizamos nuestra realidad educativa? De manera permanente. Ahí estamos diagnosticando, ¿no? Nuestra realidad educativa. Por eso dice, saque su programa analítico, analícenlo nuevamente, valórenlo. Y error que cometieron los maestros es, como es multianual al inicio del ciclo escolar, que se quede el mismo. No hubo retroalimentación. ¿Sí? Un diagnóstico, en lo personal, ya en la disciplina, de español, matemáticas o la que sea, no aplica su diagnóstico al inicio, ¿no? Ahorita háganse una pregunta. A ver, hicieron ¿cómo se llama examen de inteligencias múltiples en su diagnóstico los maestros? Y yo les pregunto, a ver, a estas alturas de este ciclo escolar, ¿para qué te sirvió o cómo estás implementando eso que tú valoraste, ¿no? ¿Para qué te sirvió? ¿Por qué? Porque la retroalimentación es permanente, el diagnóstico es permanente. En un proyecto, la valoración es permanente, es constante, y el maestro, aquí sí va a entrar el maestro en la realimentación que le va a hacer en el proceso, ¿sí? Y aquí adquiere precisamente, se cambia ese panorama a lo que estábamos acostumbrados, pues todavía estamos, ¿no? La evaluación, otra característica, no es lineal, la evaluación no es lineal, no es homogénea. Un examen es una evaluación lineal, igual para todos, ¿sale? Eh, la evaluación, hace un rato puse el ejemplo de la libreta. La libreta es un instrumento de proceso y que ya te la llevaste el fin de semana, pues ahora siéntate a leer el proceso que escribió tu estudiante, ¿no? Y estás realimentando ese proceso, ¿no? Y ahí ya no se convierte en algo lineal como ponerte a revisar cuántos sellitos y cuántas firmas tuvo en 3 meses, ¿no? Ahí ya no lo conviertes en lineal, sino realmente estás implementando de manera individualizada, porque estás leyendo a cada uno de tus alumnos. Entonces ya no es lineal. La evaluación no es homogénea, ¿sí? Y para que quitemos esta falsa evaluación, el maestro debe conocer los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
lento aprendizaje, mediano aprendizaje y rápido aprendizaje. Lento aprendizaje, un estudiante que esto que estamos viendo lo va a leer 10, 15 veces y ya lo comprendió. Mediano aprendizaje, un estudiante de esto que estamos viendo lo leyó 5 veces, pero ya comprendió. Rápido aprendizaje, un estudiante que ni siquiera leyó, nada más lo está escuchando ahorita y ya lo comprendió. Pero los tres aprendieron, los tres comprendieron, cada uno a su ritmo, ¿sí? La evaluación no es lineal, la evaluación no se homogeneiza, ¿sí? No hay alumno o alumna ideal. Sí hay una diversidad y en esa diversidad tenemos alumnos con lento aprendizaje, alumnos con mediano aprendizaje y alumnos con rápido aprendizaje. Pero cualesquiera que sea su ritmo, debemos de crear escenarios para que todos y todas aprendan. ¿Sale? Y ahí ya no es lineal. Entonces hay que quitar esas viejas prácticas. Siguiente, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación también es otra de las características. Y bueno, ya platicamos hace un rato, dentro de nuestra organización debemos de enseñarles a regular el aprendizaje. Este es un principio que se llama metacognición. El enseñarles a los alumnos a autoevaluarse, a coevaluar. Y aquí ya nada más entra el maestro, ¿no? Este es el que va a asignar. Ahora sí, la sumativa, la, la, sí, la parte numérica. Bueno, pero nosotros estamos creando escenarios en ese proceso de nuestras metodologías sociocríticas, les estamos enseñando a cómo valorar en lo individual y en lo colectivo, ¿sí? Que son parte de una comunidad y que todos aportamos. Dentro de las estrategias de evaluación e instrumentos hay infinidad, ¿no? Infinidad de instrumentos que ahorita no vamos a retomar, nada más estamos nombrando características de la nueva escuela mexicana, que habla el cambiar este paradigma de la evaluación tradicional a lo que se pretende hoy en la nueva escuela mexicana. Y dentro de las estrategias, pues encontramos un sinfín, ¿no? Encontramos estrategias para recabar evidencias, ¿no? Para recopilar información, pero no nada más recopilar por recopilar, sino para reflexionar. La evaluación es formativa y reflexiva, ¿vale? Tenemos estrategias de observación, ¿sí? Donde vamos registrando la evolución de los estudiantes y a lo mejor nos da hasta flojerita no escribir, ¿no? Como un diario de clase que es individualizado y vamos nosotros escribiendo la evolución de nuestros estudiantes y a lo mejor ahí nos da un poquito de flojerita, pero pues hay muchas estrategias, ¿no? Tenemos rúbricas, tenemos la misma oralidad, ¿no? Para corroborar la información y hacer este ejercicio de reflexión como entrevistas directas o para un escenario como los debates, donde apliquemos la oralidad para crear escenarios de reflexión, ¿sí? Pero reflexión de qué? Del aprendizaje, ¿sí? La última fase de las metodologías sociocríticas precisamente es este ejercicio de reflexión de lo aprendido, que es tan importante hacerlo con nuestros estudiantes después de todo lo que hicimos en un proyecto. Porque si no, entonces caemos en los errores y seguimos evaluando de manera tradicional con entregables, ¿no? O con productos. Y estamos evaluando nada más productos y ahí ya estamos fragmentando todo. Y no estamos haciendo este ejercicio de reflexión. ¿Vale? Ahora vamos con los rasgos del perfil de egreso, que es la cuarta característica de la nueva escuela mexicana. Y dentro de los rasgos del perfil de egreso, se establecen pues las habilidades, los aprendizajes que desarrollan los estudiantes al finalizar su educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Les decía hace un rato, imagínense que realmente hagamos todo lo que estamos platicando con nuestros estudiantes, va a ser fabuloso que en 6 años vamos a ser testigos de una generación distinta,
de una generación que sabe trabajar en equipo, de una generación que tiene identidad, de una generación que tiene principios bien cimentados, como los que ya platicamos hace un rato. Pero eso vamos a ser testigos en 6 años, que se va a pasar bien rápido, en un suspiro. Y bueno, cuando hablamos de educación integral, de formación integral en los estudiantes, pues bueno, acá ya lo vemos ya de manera más integral, precisamente lo que se pretende, formar a futuros ciudadanos, precisamente de manera integral, ciudadanos más críticos, más participativos, más responsables. Y dentro de las características de nuestro este, perfil de egreso están la que ven en pantalla. Hay una que se repite, un error de dedo, pero bueno, ciudadanía de derechos humanos. El primer rasgo del perfil de egreso, pues se pretende que cuando terminen los estudiantes de educación básica, se reconozcan ellos mismos como ciudadanos que tienen derechos, ¿sí? Y que tienen derechos para decidir y llevar una vida más digna, para decidir sobre su cuerpo, para construir su identidad personal, para definir su identidad colectiva, ¿sí? Para vivir con bienestar, para recibir un buen trato, pero debe comprender que es parte de una colectividad y esto implica que también vea sus responsabilidades que tiene con la comunidad, con su entorno. Precisamente por eso, cuando creamos escenarios de participación, seguramente este rasgo de perfil de egreso sí se va a desarrollar. Y si se dan cuenta, si contrastamos estos rasgos de perfil de egreso con otras reformas que ha habido, a un servidor le tocó vivir la del 2006, posteriormente vivimos la del 2011, después vivimos la del 2017, después vivimos hicieron algunos ajustes, si no mal recuerdo, en el 19, y luego vivimos ahorita en la del 2022. Pero ¿qué tiene de distinto estos perfiles de egresos con nosotros? Anteriormente estaba muy marcado por materias, ¿no? Decía, el estudiante será capaz de expresarse de manera oral y por escrito. Y todo el mundo decía, este rasgo de perfil de egreso es de español y de inglés. Y, y venía otro rasgo, ¿no? Será capaz de solucionar conflictos. Y entonces decía, este es de matemáticas. Y así nos íbamos con todos los rasgos. Estaban fragmentados. Y hoy, si se dan cuenta, están de manera integral. Porque este escenario que acabo de decir, de un estudiante que se reconoce que tiene derechos, pero que también pertenece a un colectivo y que va a tomar decisiones responsables en su comunidad, no, eso lo puede generar educación física, español, historia, está de manera integral. El escenario lo vamos a poner nosotros en las interacciones, ¿sí? Algo tan sencillo como desarrollar habilidades de responsabilidad social, como es este rasgo de ciudadanía y derechos humanos. El siguiente es el valorar la diversidad, que aquí los estudiantes pues deben de comprender la diversidad que existe en su país y sentirse orgullosos de su país. Y en esa diversidad a comprender términos étnicos, culturales, lingüísticos, sociales, de género y toda esa diversidad que exista. No conocerla como concepto, sino vivirla para poder respetar esas diferencias, que estamos en un país muy rico y hay que promover escenarios de convivencia y de armonía y de reconocimiento a esa diversidad. Decía hace un rato, no viene español, inglés, esto le toca nada más exclusivamente. Es una diferencia que vemos en los otros planes y programas, ¿no? Hay que crear escenarios precisamente para valorar esa diversidad, ¿no? Trabajo en equipo.
Ahí viene ya. En esa diversidad te va a tocar convivir con otras personas, ¿no? Bueno, igualdad de género y derechos humanos es otro rasgo del perfil de egreso. Pues los estudiantes se reconocen como mujeres, como hombres, que tienen los mismos derechos, que tienen la capacidad de tomar decisiones, que tienen la capacidad de vivir y crear ambientes libres de violencia y de discriminación, que entienden, es crear o desarrollar en nuestros estudiantes que entienden la equidad de género como un principio fundamental para una sociedad más justa. Esto es en lo personal y no tengo nada en contra, al contrario, he tratado de promover la erradicación de la violencia contra la mujer, pero cuando decimos es época de mujeres, ya está homogenizando un solo género, que es distinto a ver que es época de mujeres y de hombres, que tienen los mismos derechos y que tenemos todos ese, esa responsabilidad de construir esa sociedad más justa, ¿sí? A que yo le estoy enseñando precisamente a nuestros estudiantes a reconocerse y a valorarse por sus capacidades y también que aprendan a tomar decisiones, ¿vale? Eh, ¿Cómo se desarrolla esto? Creando escenarios de participación de todos y de todas. El autoconocimiento y desarrollo personal, pues es parte de lo que hacemos en todas las disciplinas y se pretende desarrollar que nuestros estudiantes se identifiquen y valoren sus capacidades, sus propias capacidades, que entiendan esa responsabilidad del momento en el que se encuentran, que están pasando por un desarrollo, pero que también van a mejorar a lo largo de su vida, que comprendan que su crecimiento es personal, pero ese crecimiento personal va a impactar en lo social. Y el llevar esta parte de autoconocimiento va a ser el referente para identificar y valorar sus capacidades. Eres una excelente persona, pero de nada te sirve si lo ves de manera individual, porque no tienes con quién compartir y perteneces a un colectivo. Entonces también hay que crear escenarios de participación que estas habilidades y esta gran persona que eres, que comprenda que no se queda de manera aislada, sino que se va a engranar con otras grandes personas para el bienestar común, es decir, la misma sociedad, para la toma de decisiones, para el bienestar de su comunidad. ¿Vale? No se queda de manera aislada, sino no solamente se queda en la valoración de, tengo estas capacidades, estas habilidades, ¿no? ¿Para qué sirven que lo tengas, no? Ahora nos toca crear el escenario de compartir en el colectivo, ¿vale? El pensamiento crítico y justicia social, que es otro rasgo del perfil de egreso, pues se desarrolla creando escenarios donde participen nuestros estudiantes y cambien sus formas de pensar. Hay que crear escenarios de análisis, crear escenarios de síntesis, crear escenarios de hipótesis, crear escenarios de abstracción, crear escenarios de toma de decisiones, crear escenarios de cuestionar su realidad que están viviendo. Como punto de partida tenemos precisamente la realidad educativa. Esos escenarios partimos de ese problema y si echamos mano de este rasgo de perfil de egreso, un estudiante es capaz de transformar esa realidad, ¿no? Cuestionar esa realidad, cuestionar más las desigualdades, las injusticias que vive su comunidad, su país, el mundo, pero no nada más cuestionarlas. La crítica debe de venir acompañada de una propuesta, ¿no? Bueno,
No nada más las cuestiono, sino también se desarrolla la toma de decisiones, pero la toma de decisiones argumentadas, ¿sí? Argumentadas para que esas problemáticas sociales, podamos darle un sentido y realmente solucionar estas, ¿saben? Siguiente, la conciencia ambiental y bienestar integral, pues forma parte de los rasgos de perfil de egreso y se pretende que al terminar la educación básica los estudiantes se perciban como parte de la naturaleza, como parte de su entorno y comprendan la importancia de cuidar su entorno. Comprendan, y el entorno va desde la naturaleza hasta su entorno de las interacciones con los demás, ¿sí? El ambiente, como el ambiente áulico. Llegas con un problema de tu casita a dar clases y ese día le das una santa regañiza a uno de tus alumnos, te desquitaste de él. Eso se queda fuera, ¿no? También la conciencia ambiental del entorno, ¿sí? De las interacciones, la importancia de cuidar esa salud mental, ¿sí? Y también que somos parte del entorno y debemos de cuidar nuestra naturaleza y también cuando hablamos de bienestar integral, también el fomentar el cuidado de la salud física, de la salud mental, ya dijimos hace un rato, de la salud sexual, de la salud reproductiva, es decir, crear escenarios de armonía con el ambiente en lo individual y en lo colectivo. Es decir, promover hábitos saludables y de relación con los demás y con mi entorno. Ahí sí ya entra la naturaleza. Para crear algo que dijimos hace un rato de los principios, una mentalidad sostenible, ¿no? Sustentable, también pensando en futuro. Bueno, el siguiente rasgo del perfil de egreso es la indagación y solución de problemas. Los estudiantes pues desarrollan habilidades de investigación, de análisis, de información, de modelos científicos, pero todos enfocado a saberes comunitarios, capaces de resolver problemas, ¿sí? Investigamos sobre el problema y solucionamos el problema. Aquí entran las metodologías. Trabajo en equipo y colaboración es otro rasgo del perfil de egreso. Las interacciones. Hay que crear escenarios de interacciones de todos y todas, de crear escenarios de diálogo, de crear escenarios de trabajo cooperativo, el respeto de las capacidades de todos y que todos pueden aportar, ¿no? Y aquí entra mucho también el trabajo por proyectos colectivos que tengamos, por ejemplo, nuestro programa de mejora continua y ya desde nuestras disciplinas, nuestras metodologías con las que trabajamos. Comunicación y cultura digital, pues hoy es indispensable, ¿no? Después de la pandemia, muchos dicen que México se atrasó, a lo mejor en ciertos conocimientos, ¿no? Yo difiero mucho de eso. Yo a título personal pienso que México avanzó unos 10 años por lo menos, porque nos obligaron a interactuar como estamos ahorita, por ejemplo. Nos obligaron a hacer estas videollamadas, ¿no? Y hay veces hasta una persona adulta mayor interactuando y pidiendo su comida por plataforma o su transporte por plataforma. ¿Eso cuándo lo íbamos a ver? Nos orillaron a una dinámica distinta, ¿no? El maestro se puso más creativo, el maestro tuvo que utilizar la tecnología, el maestro tuvo que adecuar todo para llevar este, educación a sus estudiantes, ¿no? Entonces sí hubo un avance en ese sentido, ¿no? En este preciso de comunicación y cultura digital. Los estudiantes de hoy, pues ya dominan, ya traen habilidades digitales, ¿no? ¿Qué se pretende que al finalizar de educación básica nuestros estudiantes desarrollen habilidades de comunicación de manera oral y por escrita? Expresarse en su lengua materna o en otras lenguas, pero también no limitarles, ese sería un error, porque ahorita ya lo avanzamos después de la pandemia y sería
lamentable un retroceso que sigamos enseñando como nos enseñaron nuestros maestros hace muchos años, ¿no? Las herramientas digitales ya son una realidad. Ahora, ¿qué hay que hacer con nuestros estudiantes? Enseñarles el uso ético y responsable para intercambiar información, para analizar datos, para desarrollar nuevos conocimientos. Ayer tuve la oportunidad de ver una sesión para que utilizan ChatGPT y dije, bueno, sí está bien como un primer principio, pero si hablamos de ética, no vamos a hablar de flojera, que le ponga yo, hazme mi planeación y ¡prr! Que es muy distinto a que yo le voy a dar indicaciones a la inteligencia artificial, eh, mejor hago mi planeación, subo mi archivo y le doy, porque ahí está la idea y la esencia de lo que yo quiero, y ahora le doy indicaciones, ¿no? Analizamos datos. Ya analizamos datos, vuelvo a leer lo que me está sugiriendo, ya le puedo recrear, bueno, mejor cambio estos instrumentos de evaluación, eh, ¿qué instrumentos me sugieres para el trabajo colaborativo? Y ya me sale, vuelvo a leer y yo lo voy moldeando a lo que yo quiero, ¿sí? Que no es lo mismo nada más darle un clic, porque entonces no estamos haciendo esas interacciones de manera ética. Y eso se lo podemos enseñar a los estudiantes. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Perplexity y esa, buscas información y no solamente te saca la indicación, sino también te sugiere 5 a 10 bibliografías de consulta. Entonces, dejas una tarea o estás haciendo actividades en tu clase con los estudiantes, cómo desarrollamos que utilicen de manera ética esta cultura digital. Ah, bueno, investiga en Perplexity. Y de estas 5 bibliografías, investiga también o analiza 3 y les dices cuáles, ¿no? Estas 3 análisis porque vamos a platicar en un debate, ¿no? Entonces, ahí estamos creando que consulte, que investigue, que analice, a no nada más darle un clic y un clic. Y ahí es distinto, ¿no? Hoy es una realidad esta parte, es parte ya de lo que estamos viviendo y no podemos retroceder ya, ¿vale? Este se repite, el último rasgo de perfil de grado. Bueno, la organización curricular, pues ya la sabemos, la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje, no la comunidad donde se encuentra la escuela, la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje. Creamos pequeñas comunidades en el salón, en la escuela y en la comunidad. Es donde va a impactar todo lo que hacemos. ¿Vale? Interactuamos a través de disciplinas, de manera interdisciplinaria, a través de los campos formativos, el campo de lenguajes, español, inglés, artes, lengua de señas y lengua indígena. ¿Vale? Saberes y pensamiento científico, matemáticas, y ciencias, biología, física, química, ética, naturales, sociedades, geografía, historia, formación cívico y ética. Del humano a lo comunitario, entra lo que es educación física, socioemocional o tutoría y tecnologías. Y un eje que atraviesa todo y articula, atraviesa esta parte, son los ejes articuladores, que son 7 ejes articuladores, y esta parte, por eso es flexible, la estructura curricular es flexible, la organización es para precisamente interactuar de manera interdisciplinaria, pero va a venir esta articulación a través de los articuladores, interculturalidad crítica, igualdad de género, apropiación de culturas a través de la lectura y escritura, inclusión, pensamiento crítico, artes, experiencias estéticas, vida saludable, que ya las platicamos en una sesión anterior, en uno de los fascículos que se llama Aprender en Comunidad. Bueno, y si ustedes indagan, los planes y programas de estudio, el programa sintético trae, trae contenidos precisamente de inclusión, de artes, de vida saludable en todas las disciplinas, porque atraviesa y articula precisamente
porque está articulada toda esta organización curricular para crear comunidades de aprendizaje, ¿vale? Ya si lo vemos de manera gráfica, esto es lo que estamos haciendo en la nueva escuela mexicana. Partimos de la situación problema, ¿verdad? La realidad educativa, la realidad, sí, la realidad educativa, identificamos problemas, problematizamos, priorizamos y transformamos esas realidades. Incorporamos a nuestros campos formativos, a nuestras disciplinas, contenidos, contextualización, ¿verdad? Y también incorporamos nuestra metodología y posibles actividades y posibles acciones de evaluación. Posibles, no estamos planeando, ¿eh? Y de igual manera, una vez que hicimos ese ejercicio, incorporamos saberes del contexto a esa realidad, el codiseño, ¿verdad? Con base en la experiencia de los maestros y las maestras. Y una vez que hicimos toda esta integración curricular, pasamos a el plano didáctico, ¿no? Pero de manera cíclica, pues es todo lo que estamos haciendo, ¿sí? El ejercicio de la nueva escuela mexicana, la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje, ¿sí? Y bueno, esto ya no, esto ya lo pues, y pues el día de hoy, pues es todo. No,